Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión de patrología fundamental del siglo cuarto, después de la interrupción por las 2 semanas de vacaciones. Y vamos ahora a continuar con el tema en el que ya habíamos comenzado, que era el de San Gregorio de Niza. La vez pasada hablábamos sobre la exégesis, sobre sus obras, su plan, y decíamos que tenía dos obras exegéticas que eran fundamentales, que era precisamente la de las homilías del Cantar de los Cantares y la vida de Moisés, que eran dos obras que son fundamentales dentro del pensamiento de Gregorio de Niza. Pero estas obras, aparte de ser exegéticas, están ligadas a otro tema que es muy importante dentro de su doctrina teológica, que es precisamente el tema de la mística. Por lo tanto, vamos a dedicar en este video a hablar sobre todo de la mística. Comencemos diciendo que el término mística, y en cuanto a lo que este término significa, está en estrecha relación con el concepto de misterio, con el concepto de misterio. Es decir, mística, místicos en griego, designa el misterio que rodea a Dios y el contacto de diversas maneras que se pueden tener con Él. Entonces, cuando hablamos de mística, entonces estamos hablando en primer lugar del misterio de Dios. Dios que es misterioso. Dios que sobrepasa todo tipo de realidad de nuestra vida, ¿no? Dios en cuanto que podemos conocer algo de Él, pero que es infinitamente cognoscible. Entonces estamos delante de un misterio. Y entonces una mística significa entonces que sabiendo que Dios es un misterio, el modo con el que el hombre puede ir accediendo a ese misterio, ir profundizando en el misterio, irse adentrando en el misterio, eso sería la mística. La mística no es otra cosa sino precisamente la penetración del alma en el misterio divino. Cuando nosotros profundizamos, cuando nuestra alma profundiza en el misterio de Dios, se adentra en el misterio de Dios. No solamente intelectualmente, ¿no? Porque intelectualmente podemos hacer una reflexión teológica, no, sino la mística es la capacidad que el alma tiene para adentrarse al interior de la vida divina. Eso sería precisamente la mística. Y esta doctrina mística entonces empieza ya a dar sus bases fundamentales ya en las homilías del Cantar de los Cantares, que obviamente como son homilías, pues son explicaciones de los textos, hace exégesis, pero muchas veces de ella recurre a los elementos de la mística. Pero ya la obra propiamente, porque ya no es una homilía, sino que es una obra escrita sobre la vida de Moisés, es ahí donde en este punto va a abordar el tema de la mística como tal, ¿no? Una mistagogía divina que precisamente el hombre puede ir adentrándose en el conocimiento de Dios, puede ir profundizando en el conocimiento de Dios. Y entonces puede precisamente transformar su vida, porque la idea de la mística no solamente es adentrarse en el misterio de Dios, sino que la vida del creyente se va transformando, se va renovando. Así entonces, para Gregorio de Niza, ¿verdad? Este término de misterio posee sin duda una gran riqueza, ¿no? de matices. Podemos decir que misterio, entonces, para Gregorio de Niza, en su significado fundamental, es precisamente lo que dice San Pablo, porque la palabra misterion ya aparece en los escritos de San Pablo, ya hace referencia precisamente a un misterio escondido, ¿no? En Dios, que es Cristo quien lo reveló, ¿no? Entonces, ese misterio es lo que Cristo nos ha dado a conocer, el misterio de Dios, que es el misterio de la salvación, ¿no? Este proyecto de salvación que no había sido dado a conocer totalmente hasta que llega Cristo, ¿no? Esto es la idea que tiene San Pablo. Entonces, de entrada, cuando hablamos de misterio, entonces sí es esto, es la capacidad que el hombre tiene para ir conociendo el plan de salvación de Dios que nos ha sido revelado en Cristo. Por lo tanto, la mística de Gregorio de Niza es, ante todo, cristocéntrica, en coherencia con toda su teología espiritual, ¿no? Partiendo de este concepto paulino, ¿no? Entonces, tener una experiencia mística es tener una experiencia con Cristo, porque Cristo es el que nos revela el grande misterio, tal y como lo dice San Pablo, tal y como lo da a conocer él. Son, por lo tanto, muy expresivos esta idea cristocéntrica que tenemos que tener muy, muy, muy en claro nosotros. Y, por lo tanto, en la vida de Moisés, en esta obra de vida de Moisés de Gregorio de Niza, precisamente va a ir hablando de esta realidad. Por lo tanto, la exégesis que va a realizar aquí es alegórica y, por lo tanto, va a tratar de descubrir el misterio cristológico que está detrás de la vida de Moisés, que es algo muy interesante. Podemos ver entonces, de manera general, que tanto Moisés, ¿verdad?, en la obra esta de vida de Moisés, como San Pablo son las figuras paradigmáticas para Gregorio de Niza en su enseñanza espiritual.
Moisés, porque en la vida de Moisés, donde va a desarrollar toda su doctrina espiritual, pues es el personaje principal y nos va desvelando el misterio de Cristo, pero también San Pablo, porque San Pablo es el primero que habla sobre el tema del misterio. Y entonces son estos dos elementos fundamentales, ¿no? Que se van a ir dando para que el hombre pueda penetrar en el misterio de Dios, que no es otra cosa sino penetrar en el misterio de Cristo. Y esto, como decíamos ya, se puede apreciar precisamente en la obra del Cantar de los Cantares. Ahí podemos nosotros apreciarlo. En los textos que yo les mandé, ¿verdad? Pueden ver ustedes ahí que tenemos ya los dos conceptos de la mística gregoriana, ¿verdad? Que ya los desarrolla de entrada en las homilías del Cantar de los Cantares. Y entonces, el primer, ¿cómo se llama? El primer elemento de la mística gregoriana se llama la sobria embriaguez, la sobria embriaguez. Y la sobria embriaguez es precisamente, ¿verdad? La sobria embriaguez es un elemento de su doctrina mística, de su itinerario espiritual, ¿no? Que de entrada, si hablamos de una sobria embriaguez, pues es una sentencia que es absurda, ¿no? Es paradójica, porque ¿cómo puedo estar sobrio y estar embriagado? No, si yo tomo de más, pues me embriago, pero no puedo estar sobrio. En cambio, aquí dice, esto es algo paradójico, porque la embriaguez de la que él habla, obviamente, no es una embriaguez física, sino es una embriaguez espiritual. Entonces estoy sobrio, porque si no he tomado nada, no estoy bajo los efectos etílicos del alcohol o de alguna droga, estoy sobrio, pero estoy embriagado por Dios, ¿verdad? Estoy maravillado de Dios. Por lo tanto, la sobria embriaguez que es la salida del hombre de sí mismo, ¿no? Es la salida de sí mismo para el encuentro con Dios. Es una expresión de sobria embriaguez tal vez que la ha tomado precisamente de la tradición alejandrina, sobre todo de Filón de Alejandría, ¿verdad? Que de alguna manera da algunas perspectivas de este punto. Y entonces esta sobria embriaguez, dice Gregorio de Niza, se puede ver la mezcla entre pasividad, es decir, que recibe las cosas, y de vértigo, es decir, de vértigo porque el hombre cae en éxtasis, sale de sí mismo y al mismo tiempo recibe de parte de Dios, ¿no? Estos son los dos elementos. Ahí en el texto que les di, ¿verdad? Donde dice sobria embriaguez, dice Gregorio de Niza, el Logos dice, coman y beban. La exhortación a embriagarse en este pasaje podría parecer para muchos que no está contenido en el Evangelio, pero si uno examina las cosas con atención, encontrará que estas palabras concuerdan con el Evangelio. En efecto, en este pasaje el Logos exhorta a sus amigos a aquello que lo cumple en el Evangelio, con los hechos en cuanto que toda embriaguez produce frecuentemente el éxtasis de la mente por quien es vencido el vino, ¿no? Entonces, uno se embriaga cuando el vino lo vence. Dice, así como se vuelve ebrio por un tiempo el grande David, cuando sale de sí en el éxtasis, vio la belleza no vista y prorrumpe en aquella famosa exclamación, todo hombre es un mentiroso, confiando en la palabra con la interpretación de los tesoros indescriptibles. Entonces ahí tenemos este pequeño texto de la quinta homilía del Cantar de los Cantares, donde él ya empieza a hablar precisamente de la sobria embriaguez, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Lo que comentamos ahorita, la bebida nos da un éxtasis, ¿no? Porque nos embriaga. En este caso, cuando dice comen y beban, no se refiere solamente en el sentido del vino físico, ¿no? Sino habla precisamente de una bebida espiritual. Y por lo tanto, el hombre tiene la capacidad de hacer un salto de las cosas de aquí abajo, de las cosas terrenales, a las cosas de arriba. Y entonces dejarse maravillar, dejarse fascinar por el misterio de Dios. Dejarse fascinar por el misterio de Dios. Y entonces por eso aquí cita a David, ¿no? Dice, David vive toda esta experiencia, ¿no? Al punto, dice que cuando David sale de sí, ¿no? En el éxtasis, ve una belleza no vista, ¿no? Una belleza que va más allá, ¿no? La belleza de Dios. Al punto de decir, todo hombre es mentiroso. O sea, todo hombre es mentiroso. Está citando aquí el Salmo 115.2. Por eso dice que David, no se refiere a un pasaje de la vida de David, sino el Salmo 115.2, que está atribuido a David. Y entonces dice, David, ¿verdad? Cuando sale de sí mismo, dice, todo hombre es mentiroso. Pero ¿en qué sentido es mentiroso? No porque eche mentiras como tal, sino porque la belleza que está contemplando el salmista, que aquí es atribuido a David, la belleza de Dios es tan maravillosa, es tan extraordinaria,
que todo hombre es mentiroso, porque lo que el hombre diga de Dios rebasa todo lo que se pudiera imaginar, rebasa todo lo que pudiera soñar, ¿no? Va más allá de lo que él pudiera describir con sus propias palabras. Todo es una mentira delante de la grandeza que estoy contemplando, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que toda la sobria embriaguez es salir de sí mismo, estar sobrio físicamente, pero entrar en un éxtasis maravilloso y contemplar la hermosura de Dios, que va más allá de lo que uno puede imaginar. El segundo elemento de la doctrina mística de Gregorio de Niza es la llamada epéctasis, y ahí tenemos, ¿verdad?, el otro texto. Dice, el Logos nos exhorta por medio de este libro, si lo queremos escuchar, que aunque vivamos en la carne, no debemos regresar a ella ni con el pensamiento, sino que debemos de observar solamente el alma y consagrados al bien que está más allá del intelecto, con todos sus significados de amor contenidos en estas palabras. Entendiéndolo en modo puro e incontaminado, sólo ese bien es verdaderamente dulce, deseable y amable. Su gozo viene siempre de un impulso, de un deseo más grande, porque por medio de la participación de las cosas buenas, siempre tiende nuestro deseo a seguir adelante. Entonces, aquí está hablando de una epéctasis. Dice, el Logo nos exhorta por medio de este libro, que es el Cantar de los Cantares, ¿no? Es la primera homilía del Cantar. Dice, si lo queremos escuchar, que aunque vivamos en la carne, no debemos regresar a ella ni con el pensamiento. Es decir, vivimos aquí, sino que debemos, dice, de observar solamente el alma y consagrados al bien, ir más allá de lo terrenal, ir más allá de nuestra fragilidad, ¿no? Y nuestra alma se eleve más allá del mismo intelecto, de lo que conocemos, para ir ascendiendo, ¿verdad? De un modo puro e incontaminado, alcanzar el bien más deseable que puede existir. Esto es la epéctasis. La palabra epéctasis, ¿verdad?, la está tomando, es una palabra que va a tomar Gregorio de Niza de San Pablo, es un término paulino, que está en la carta a los Filipenses 3:13. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, donde aparece este verbo, ¿no?, que habla precisamente de alguien que pretende alcanzar algo y por lo tanto sigue adelante, ¿no? No se detiene, no se echa para atrás, sino que sigue caminando hacia adelante, ¿verdad? No ve para atrás, sino va para adelante. Y entonces va en una tensión porque quiere alcanzar algo que no logra alcanzar. Entonces, San Pablo, ¿verdad?, habla precisamente de esta idea ahí en la carta a los Filipenses, y utiliza esta palabra epéctasis, y dice San Pablo, ¿no?, en Filipenses 3:13, dice, yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús, ¿no? Esto es epéctasis. Me sigo adelante, no me rindo, dejo atrás lo que ya pasó y trato de alcanzar la meta de Dios. Eso es epéctasis. Dejar atrás lo terrenal, dejar atrás lo mundano y caminar hacia allá. Pero obviamente Gregorio de Niza cae en la cuenta que esto pues es imposible, ¿no? O sea, porque alcanzar a Dios es imposible. Dios es un misterio infinito. Entonces yo no puedo alcanzar totalmente a Dios. Y entonces dejo atrás el pecado y entonces me empiezo a lanzar hacia adelante, ¿no? Y entonces se da una tensión hacia el infinito, porque Dios es trascendente. Y al mismo tiempo es cercano, porque va dando sus mociones, ¿verdad? Va dando sus signos para fortalecernos. Y al mismo tiempo es inalcanzable. O sea, por un lado es totalmente cercano y por otro lado es totalmente inalcanzable. Entonces quiere decir que hay un crecimiento en la vida espiritual. Porque cada vez que voy avanzando, aunque no logro llegar a la meta total, cada vez que voy avanzando voy dejando atrás cosas que son mundanas, cosas que son superficiales, cosas que no tienen sentido. Las voy dejando atrás para alcanzar la meta de la perfección. Por lo tanto, ¿qué es la perfección? La perfección no es llegar a la meta, para Gregorio de Niza, porque es consciente que no podemos llegar. La perfección es el continuo progreso, el ir dejando cada vez más cosas negativas atrás. Y claro, uno va dejando primero las cosas más grandes y en la medida que va avanzando, va dejando las cosas más pequeñas, ¿no? Y entonces eso es a lo que nosotros llamamos la epéctasis. Y entonces él dice, el alma, ¿verdad?, no se va a cansar nunca de la belleza, porque por la sobria embriaguez veo la belleza de Dios, digo, yo tengo que alcanzarla. Y entonces el aventarme para alcanzar esa belleza y desechar, ¿verdad?, liberarme de todo lo que no sirve,
eso va provocando entonces la epéctasis, lanzarme siempre hacia adelante para alcanzar totalmente esta realidad que debo de ir alcanzando, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos dos elementos básicos de la doctrina espiritual de Gregorio de Niza, que ya aparecen precisamente de manera sencilla en las homilías del Cantar de los Cantares, pero además, ¿verdad?, los va a desarrollar de manera más profunda en la vida de Moisés. Entonces, este libro de la vida de Moisés, pues es un tratado, y no son homilías, este ya es mucho más profundo. Como las homilías pues son dedicadas a las personas, pues el lenguaje tiene que ser más sencillo. En cambio, como este es un libro, un tratado ya para los expertos, obviamente el lenguaje es mucho más amplio, y mucho más denso, y mucho más profundo en muchos sentidos. La vida de Moisés, por lo tanto, podemos decir que es un tratado sobre la perfección de la vida cristiana, ¿verdad? Y entonces implica, ¿verdad?, tomando, como decíamos hace un momento, a Moisés como emblema fundamental, como modelo de vida mística, va marcando cómo las tres teofanías que va teniendo Moisés, ¿verdad?, a lo largo de su vida, le van ayudando a perfeccionarse en su vida cristiana, ¿no?, para irse transformando profundamente. La estructura del libro de la vida de Moisés es muy sencilla, está formada por dos grandes partes, por dos libros. La primera, pues habla en primer lugar sobre la vida de Moisés, los eventos que ocurren sobre todo en el libro del Éxodo y en el libro de Números, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Va de manera sencilla, la primera parte de la obra. Y la segunda parte es la más amplia, y es cuando él empieza a hacer toda una interpretación alegórica de los relatos de la vida de Moisés, elaborando entonces el camino espiritual que Moisés ha recorrido y hasta que alcance lo máximo en la vida, que es el monte, ¿no? Para que al final de su vida tenga una relación profunda con Dios, y por eso podemos decir que Moisés es el amigo de Dios, porque ha tenido una experiencia profunda de interiorización hasta llegar a esa meta. Y esta es precisamente la epéctasis. Moisés ha vivido la epéctasis toda su vida y ha alcanzado la grande meta, porque es el amigo de Dios, ¿no? Entonces, él lo va haciendo así. La exégesis, por lo tanto, es totalmente alegórica, espiritual, ¿no?, en la que trata de ver precisamente la importancia de descubrir este grande valor de la vida espiritual. En algunos momentos utiliza cosas literales, obviamente, para tratar de ayudar a la comunidad en contra de un falso alegorismo, pero la mayoría de las veces es alegórico, ¿no? Entonces tenemos aquí estas ideas que son fundamentales dentro de este proyecto de la vida de Moisés, ¿no?, en esta obra. Y entonces podemos ver que la vida de Moisés va marcada por tres caminos que él va recorriendo. El primer camino, dice, que recorre Moisés es el camino de la purificación, el de la purificación. Y por lo tanto debe de ir separando sus errores, sus ilusiones vanas, sus ilusiones mundanas, para recorrer el camino auténtico. Y dice, quien lo va a iluminar será Cristo. Por lo tanto, cuando viene la zarza ardiente, ¿no?, que aparece ahí, dice, esta teofanía le ayuda entonces a iniciar su camino de purificación para encontrar el sentido de su vida y encontrarse con Dios. El segundo camino, dice él, es la renuncia a los valores mundanos. Y por lo tanto es el camino del desierto, ¿no? Entonces, durante el pueblo de Israel tiene que caminar con el desierto, Moisés va caminando con ellos, y dice, podemos ver cómo la renuncia de los valores mundanos no es tan fácil, no solamente es dejarlos físicamente, sino hay que dejarlos intelectual y sobre todo espiritualmente. Uno tiene que dejar estos elementos que son fundamentales. Porque a veces uno puede decir, sí, ya dejé esto, ya dejé el otro, no, pero ¿y en tu corazón, en tu interior, qué hay? Dice, el pueblo de Israel dejó Egipto y Egipto lo tenía en su interior, ¿eh? Y por lo tanto, dice, ahí Egipto representa los bienes del mundo, y entonces hay que liberarse también de eso. Y finalmente, él dice, el tercer camino es el del Sinaí, en donde se dará precisamente la experiencia mística del encuentro con Dios. Ahí es donde entonces es la grande meta. Ya lo dejaste físicamente, ahora hay que dejarlos espiritualmente, y entonces ahora sí tendrás que ascender al monte para llegar a la experiencia del encuentro con Dios, para que puedas vivir profundamente unido con Dios. Y entonces ahí podemos ver claramente que esta es la meta, ¿no?, que la meta final, en la que el hombre puede precisamente unirse totalmente a Dios. Dentro de esta doctrina espiritual de Gregorio de Niza, entonces vemos
cómo Moisés tiene 3 teofanías que son muy importantes y que van marcando precisamente su vida espiritual, este itinerario. En primer lugar, encontramos aquí la primera de las teofanías, que es la de la zarza, ¿no? Allí en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés precisamente para llamarlo a su misión. Entonces dice aquí él, ¿no? Esto aparece en el segundo libro, a partir del parágrafo 19. Él dice, ¿verdad?, que aquí en esta zarza ardiente, Dios, que es la verdad, se revela a Moisés por medio de una iluminación inefable. Entonces, esta zarza que está ardiendo, ¿verdad?, que aparece ahí precisamente ardiendo, podemos verlo aquí, ¿no? Vamos a dibujar aquí la zarza ardiente, ¿no? Y ahí está el fuego, ¿verdad? Ahí está el fuego y aquí está la zarza, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Dice, esta zarza ardiente, pues ilumina, da fuerza, da luz. Dice, pues aquí es la luz de la verdad de Dios que va iluminando a Moisés, que va dándole sentido a la vida de Moisés, que va transformando su vida, su caminar, su historia. Y entonces dice aquí donde comienza todo itinerario espiritual, ¿no? Dice, porque si Dios es la verdad y la verdad es la luz, por lo tanto ahí está la luz que está clarificando toda la vida de la naturaleza humana. Y aparte, ¿verdad?, hace una lectura cristológica de esta epifanía, de esta teofanía, y dice que este pasaje nos revela el misterio de la Virgen, la luz de la divinidad que en medio del nacimiento iluminó la vida humana. No consumió la zarza ardiente y la flor de la virginidad no se marchitó al dar la luz. Entonces aquí ve una idea de la virginidad. Dice, así como esta zarza que está ardiendo, no se consumía, nos recuerda que la virginidad de María permaneció siempre intacta. A pesar de que Cristo nació, se encarnó, la virginidad de María quedó intacta. Y además complementa y dice, esta zarza ardiente nos enseña que la luz verdadera, ¿verdad?, es fundamental para la vida del hombre. Por eso no se puede subir con los pies calzados a la altura donde está esta luz, sino hay que descalzar los pies del alma, despojarnos de las pieles muertas y terrenales de nuestra naturaleza, que se revistió al principio, y quedando desnudos no podamos cumplir los preceptos de Dios. Dice, cuando hagamos esto, el conocimiento de la verdad se manifestará en nosotros. Entonces, así como cuando le dice a Moisés, ¿no?, que ya que está ahí, le dice a Moisés que se quite las sandalias, ¿verdad? Le dice, hey, quítate las sandalias, ¿verdad?, porque esta es tierra sagrada. Entonces dice en ese momento Gregorio de Niza, sí, porque eso representa que para empezar a dejarnos iluminar por esta luz, tenemos que descalzarnos de las obras de nuestro pecado, ¿no?, de nuestras obras del mal. La segunda de las teofanías es la de la montaña, ¿verdad?, cuando Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios precisamente. Y ahí entonces encontramos la segunda de estas teofanías que son fundamentales para el crecimiento de la vida espiritual. Y entonces dice, ¿qué ocurre, ¿verdad?, en la montaña? Y entonces dice que aquí esta montaña es la imagen y la representación, sí, de un monte que es escarpado y difícil, pero que demuestran efectivamente que es la teología, el verdadero conocimiento de Dios, ¿no? Y ya estamos en el párrafo 158. Y entonces dice, si en la primera teofanía, ¿verdad?, era despojarse de lo mundano para dejarse iluminar por la luz, ahora implica empezar a conocer a Dios. El segundo nivel, y entonces la montaña es precisamente eso, ¿no? Es el conocimiento de Dios, va a hablar de esta realidad. Por eso incluso dice que hay que despojarse de todo lo negativo, ¿verdad? También. Aquí habla de todas las ocupaciones de la vida. Y entonces, él marca precisamente que para poder llegar a la montaña, para poder subir a la montaña, es necesario despojarnos de todo lo negativo. Y entonces él utiliza un símbolo aquí muy importante, que es el símbolo de las vestiduras, porque siguiendo el relato del libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces dice Gregorio de Niza, por eso Dios mandó que se lavaran los vestidos antes de subir al monte, siendo figura del decoro externo de la vida. En realidad, nadie diría que una mancha exterior del vestido vaya a ser impedimento para quienes ascienden a Dios, pero yo pienso que aquí se alude a las ocupaciones exteriores de la vida. Entonces, cuando dice que hay que lavar la ropa para poder subir a la montaña, no se refiere a la ropa física, dice Gregorio, más bien a las actividades exteriores, a las actividades que hacemos fuera de nosotros. Entonces, todo lo que no sirva, hay que lavarlo. Si con mis actividades he dañado, si con mis actividades he ofendido, si con mis actividades he robado,
hay que lavarlas. Tenemos que purificarnos para llegar totalmente a la presencia de Dios, para llegar delante del Señor que viene a darnos la salvación y por lo tanto delante de aquel que viene a transformar nuestra vida. Entonces ahí tenemos esta idea que es algo importante. Después de todo este encuentro en la montaña, donde entonces la vida espiritual va creciendo, la experiencia mística se va haciendo más fuerte, dice que ahí en la montaña va a ser la oración Moisés para favorecerlos, ¿verdad? En la batalla contra los amalecitas, ¿verdad? En el libro del Éxodo, hay una batalla que tienen con los amalecitas donde Moisés extiende las manos, ¿verdad? Y entonces dice el libro del Éxodo que cuando extendían las manos, ¿no? Aquí vamos a dibujar a Moisés, ¿no? Cuando Moisés extiende las manos, entonces aquí está Moisés, dice, cuando las tenía para arriba, ganaban, ¿no? Y luego dice, pero si se cansaba y bajaba las manos, perdían, ¿no? Entonces dice, hay que tener las manos para arriba, hay que tener las manos extendidas. Y entonces aquí hace una recapitulación cristológica de este acontecimiento, ¿verdad? Y entonces dice, estas manos elevadas nos recuerdan el signo de la cruz. Por lo tanto, quiere decir que el misterio de la cruz aparece por todas partes en la ley para aquellos que son capaces de verla. El que nos hace triunfar finalmente en la batalla de la vida es Cristo que ha muerto en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces ahí hace una relectura cristológica a partir de lo que ocurre en la montaña, ¿no? Como algo que es fundamental. Y finalmente, ¿verdad? La tercera de las teofanías es la de el relato de Éxodo 33, 18, cuando Moisés está delante de la presencia de Dios y le dice, déjame ver tu gloria, que es finalmente la gran epifanía, la gran teofanía que lleva a la plenitud del hombre, ¿no? Que lleva a la plenitud de la vida del hombre, donde el hombre se puede transformar profundamente, donde el hombre puede vivir unido profundamente con Dios. Déjame ver tu gloria. Entonces es una gran reflexión que va a ser aquí, ¿no? Desde el parágrafo 2.19 hasta el 2.55, para tratar de ir profundizando esto, ¿no? Y entonces dice que delante de Dios ya no hay límite que impida progresar la subida hacia Dios. El hombre que se ha deshecho de las sandalias, que se ha purificado, que está permanentemente con Dios, puede vivir la gloria, puede ver la gloria, porque ha descubierto la grande belleza, el deseo de lo bello, que no se interrumpe porque llegue a estar saciado. O sea, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? De la epéctasis y de la vida espiritual que va proponiendo, ¿no? De la sobreembriaguez. Vemos cómo él precisamente hace ver que entonces, al final de cuentas, el hombre puede vivir con Dios y nunca se va a llenar porque la belleza de Dios es tan grande, tan infinita, que nunca se sacia. Y la respuesta que Dios le da a Moisés, ¿no? Porque cuando Moisés le dice que lo deje ver la gloria, dice, me verás de espaldas, porque de frente no se puede, ¿no? Eso pasa ya en el versículo 23, y ahí, ¿verdad? Obviamente se supone que no puede ver el rostro de Dios porque el hombre no puede ver el rostro de Dios, ¿verdad? Lo desborda totalmente. Y entonces dice, solamente vas a ver mi espalda. Y entonces esto les sirve para identificar en la visión de Dios con el seguimiento. Ver la espalda no significa solamente ver la espalda de Dios, sino significa el anhelo de ver a Dios y por lo tanto de seguirlo para poder encontrar a Dios, seguir a Dios donde quiera que vaya. Entonces la idea que él dice, ¿verdad? Desde este punto de vista de la escritura es que Dios le dice, tú no puedes verme de frente, tú no puedes ver mi rostro, tú verás mi espalda. Entonces la idea es esta, ¿no? Aquí está Dios, este es Dios, Dios. Aquí está Dios y aquí está Moisés, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, si Dios le enseña la espalda, no solamente porque no pueda ver el rostro, sino ver la espalda significa que entonces Dios va a seguir su camino, va de frente. Y quiere decir que Moisés lo debe de seguir. Por lo tanto, quiere decir que la vida del cristiano, del que ha alcanzado el éxtasis, que ha alcanzado el sentido de todo, descubre que el misterio de Dios no se detiene en un momento, sino que deben de seguirlo recorriendo. Ver la espalda significa que el misterio de Dios sigue avanzando, que el misterio de Dios va para enfrente, que continúa adelante, y que el creyente que ha alcanzado a Dios, que se siente fascinado por Dios, descubre que como su belleza es infinita, tiene que seguir caminando de él. Por eso lo único que puede ver es la espalda, porque si ve la espalda quiere decir que Dios va caminando y que el creyente va detrás de Dios. Esa es la idea central. Por lo tanto, tenemos aquí todas las tres teofanías de la vida espiritual que va marcando a lo largo de su obra de la vida de Moisés.